científico, desarrollo y buscar la especialización con los de hoy del colegio médico. Los segundos tienen clínicas privadas. El señor Larrea se cree dueño del seguro universitario, lo digo largamente, él trabaja ahí y no tengo por qué menospreciar este criterio personal. Entonces es un poco como que manejan un poco como feudos algunos niveles estructurales y no dan oportunidad a nuevas generaciones. Entonces yo veo que más allá de lo que van a decir mañana, un paralelismo se ha creado contra los médicos. ¿Qué van a hacer la Confederación de Médicos? Por ejemplo, si viene el Dakar y han amenazado, más allá de un plan de contingencia, ¿qué haría la Confederación? ¿Van a establecer algún contacto para garantizar la atención? Yo digo algo, a deportistas de primer nivel, que sería hasta un orgullo tener una participación de médicos de base, ¿no? Y sobre esto, algo más, doctor Basal. Nos vamos a extender, no importa la entrevista, me parece importante hacer otras precisiones, pero ante lo que estamos diferenciando, acción política, otros niveles, otros intereses, científico lo otro, lo que plantean ustedes, desarrollo, mejores condiciones, la Confederación está recibiendo más adeptos de base. ¿Cuál es el diagnóstico tras la conformación? A ver, doctor. Sí, bueno, con respecto al Dakar, nosotros tenemos médicos especialistas suficientes para cubrir el Dakar. O sea, no puede haber amenazas, no puede haber nada de eso. O sea, nosotros tenemos médicos, están especializados y en las especialidades que tienen que ver con la traumatología y eventos adversos, ¿no?, que puedan ocurrir. Entonces no tenemos problema con eso. Nosotros como Confederación Médica de Bolivia, más bien quizás sería nuestro primer gesto, ¿no?, de poner a disposición del Estado, poner a disposición del Ministerio de Culturas, que entendemos que está haciendo un esfuerzo inmenso, ¿no?, porque sea un éxito como todos los Dakar que han pasado en el país. Entonces nosotros vamos a garantizar, de hecho ya se está movilizando a cientos de médicos para que puedan cubrir todo el trayecto ante un posible evento adverso, ¿no? Entonces, y los especialistas también están garantizados, no tenemos problema, ponemos a disposición ¿Van a asistir? ¿Van a acudir? Wilma Lanoca, sí, ponemos a disposición de la ministra Wilma Lanoca un grupo de especialistas preparados para este tipo de contingencias, no hay problema con eso. Muy bien. ¿Sí? Lo que se están sumando tal vez a esta confederación, ¿cuál ha sido la reacción usted de médico, como dice, mandil blanco en los pasillitos con su, me imagino, su libreta, con el saludo de sus pacientes? Se han visto un poco en la palestra, ¿no? Y no un poco uno es lo sensacionalismo y uno es lo nuevo, pero ya, ¿cuál ha sido la repercusión que usted ha asumido de colegas también, porque son gremios organizados? ¿Cómo ha sido la respuesta? Bueno, al respecto quiero señalar, ¿no?, que a nosotros nos ha sorprendido de sobremanera que esta organización nueva que hay de médicos, con una generación nueva, porque la mayor parte de nosotros hemos nacido después del 80, o sea, el 80, 90, 2000, y somos algo así como los millennials, ¿no? Entonces, y nuestro pensamiento es diferente, o sea, nosotros no estamos atados, digamos, al pasado, o sea, nosotros pensamos un poquito más en el presente y estamos mirando con optimismo el futuro, ¿no? Entonces, nos ha sorprendido de sobremanera, por ejemplo, cómo distintos medios de comunicación, que algunos tienen, digamos, algún afecto, digamos, con todo este proceso, pero hay quienes también tienen rechazo, como todos, o sea, sin excepción, han sido reproductores prácticamente de esta noticia, ¿no? Entonces, para ello yo, por ejemplo, traigo acá una serie de periódicos, donde, por ejemplo, el oficial, el Cambio, no podía fallar, mostró a los más de 1.500 médicos que estaban en el evento, pero también, por ejemplo, podemos señalar a otro, que no es tan oficial, como La Razón, que también igual señala la creación de una entidad paralela. Tenemos El Diario, que también lo menciona, sí, como surge como ente paralelo, en fin.
Entonces, así nosotros tenemos diferentes medios, el deber que, ¿sí? También igual señala que se crea una nueva organización, en fin, todos los periódicos del país se han hecho eco de esta noticia, ¿no? Entonces, y lo hemos visto bien, ¿no? Porque al final nosotros pensábamos que solamente íbamos a ir en cambio o algo así, ¿no? Pero al final todos los medios digitales, todo les gustó la noticia y verán como una alternativa sí, para, yo pienso que como una opción esperanzadora, ¿no? Para el país y un poquito un aire fresco, digamos, ante esta nebulosa que se ha generado en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros como médicos consideramos que tenemos nosotros una deuda histórica con el pueblo boliviano, ¿no? Una deuda histórica con estos movimientos sociales que tanto han luchado por lograr este nivel de administración en nuestro país, que se respondan las necesidades reales del pueblo de a pie. Entonces, y ante eso, o sea, nosotros no podemos ser indiferentes, nosotros tenemos que respaldar a nuestro pueblo, ¿no? Tenemos que respaldar, entonces, si eso se trata, digamos, o si eso nos conlleva a crear una organización, o sea, la creamos, porque es nuestro derecho constitucional de organizarnos y de poder responder a las necesidades del pueblo, quizás. ¿Por qué surge esta organización? Quizás porque muchas necesidades sentidas de la población no se están resolviendo, ¿no? Y no hay un nivel de coordinación con las instituciones del Estado ni con las autoridades. Al contrario, hay una posición muy beligerante, una posición muy personalizada, que pienso que no lleva a nada, ¿no? Porque aquí nosotros no podemos estar discutiendo de las personas, de cómo son las personas, de sus características, que si son jóvenes, que si sus currículum, o sea, eso no nos lleva a nada, sinceramente, pienso yo, que yo tengo el grado de especialidad. Yo pienso que lo que aquí debemos de tener es un nivel de debate sobre ideas, no sobre las personas, ¿no? Entonces, y en ese camino hemos encontrado muchos adeptos, digamos, a esta nueva alternativa, por así decir, de organización de médicos, muchos de ellos que han estudiado en Bolivia, en universidades como San Andrés, en la San Francisco Javier de Chuquisaca. Muchos de los miembros de la Confederación son de estas universidades, también algunos que se han graduado en otros países como Argentina, tenemos otros de Brasil, hay también un grupo de Cuba, por supuesto. Entonces, también quiero señalar en este ámbito, ¿no? Y creo que lo hago porque me siento muy familiar, me he sentido muy familiar en este set, porque quiero señalar, por ejemplo, que se ha estigmatizado mucho a la medicina cubana, ¿no? Se plantea que la medicina cubana es mala, que es parte del eje del mal, etcétera, etcétera. Y al igual que ha sucedido con Venezuela, ¿no? Que Venezuela es lo peor y Venezuela se está cayendo a pedazos. O sea, yo pienso que esa no debe ser la posición, o sea, prima un respeto a los estados, ¿no? Entonces, la medicina cubana es reconocida a nivel internacional, ¿no? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, incluso las asociaciones médicas de Estados Unidos reconocen el nivel de desarrollo que tiene el sistema de salud cubano, que es un sistema muy bien organizado, muy bien estructurado, que tiene hospitales, llega desde el primer nivel hasta el cuarto nivel, hay una salud gratuita y universal para todos, donde no hay que pagar prácticamente nada. Entonces, y es en realidad uno de los principales logros de este país, ¿no? De Cuba. La educación y la salud son los puntos fuertes con el deporte, ¿no? Entonces, pensamos que no se debe pensar de esa manera, ¿no? O sea, pensamos que no es que la medicina boliviana tampoco tenga un gran prestigio a nivel internacional, o sea, como para que estemos en la posición de estar criticando los sistemas de salud de otro país, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos que esto algunas veces se toca, digamos, ámbitos más políticos, o sea, no tanto científicos. Entonces, y pienso que también debemos ser abiertos a todos los tipos de pensamiento, ¿no? En democracia sucede eso, ¿no? Y que eso nos va a permitir a nosotros desarrollarnos más. ¿Y cómo se logra la liberación de los pueblos y ser soberano? Planteaba Fidel en su momento en un conversatorio con Evo Morales, presidente del Estado plurinacional, en el 2005. La única manera que liberes a tu pueblo es con buena salud y buena educación, y lograr soldados o batallones de guerreros
que salven vidas, desconocer. De verdad, doctor Basal, lo que es la medicina cubana es mucha mezquindad cuando, además, ¿no? Entre colegas, cuando Cuba ha demostrado en su régimen socialista, pero que ha marcado niveles de excelencia en el tema de médico. Y yo entiendo que después del 2005 el presidente ha procurado aquello, mandar, ¿no? a jóvenes, además, doctor, jóvenes que tenían condiciones de estudiar medicina, que en Bolivia tal vez por el orden económico no iba a tener oportunidad, y hay que hacerlo hidalgamente, y ahí se prestó Venezuela, se prestó Cuba para generar estas nuevas corrientes con otro pensamiento, no el pensamiento de médicos de la toma de café a las 10 de la mañana o de estar 2 horas en consultorio, porque es la realidad, doctor, tanto en el sistema público con el sistema de seguro social, y dar tu receta para que tal vez mejor atención recibas en una clínica de este galeno. Hay casos, no son todos, pero aquí hay otra corriente que entiendo que es más de estar con el paciente día y noche, de cabecera se llama, sin medir si tiene dinero o no. Esa es la nueva doctrina, creo que va a marcar la Confederación, doctor Basal. Sí, bueno, a ver, ahí quiero hacer, digamos, una aclaración. En realidad nosotros no tenemos, digamos, ninguna doctrina, ¿no? Ni nos han lavado el cerebro en Cuba, o sea que eso es lo que mucha gente plantea. Entonces lo que sí queremos plantear es, digamos, que simplemente es un tipo de medicina diferente, es un tipo de medicina social, ¿no? Que parte de la promoción y de la prevención, donde esa es la prioridad de todo sistema de salud, sobre todo en los países emergentes, ¿no? En los países que están saliendo del subdesarrollo, que es el caso de nuestro país. Entonces se plantea que la atención primaria, que debe cubrir alrededor del 80 al 90% de todos los enfermos, debe resolver los problemas. Entonces ese es el punto mayor de énfasis, ¿no? Entonces en ese momento estamos. Pero lastimosamente en nuestro país todavía estamos con un sistema de salud arcaico, donde hacemos mucho énfasis en lo curativo, o sea, en el hospital de tercer nivel. Realmente no todos los pacientes deben llegar al hospital de tercer nivel, o sea, debe haber un engranaje, ¿no? Preventivo, donde, sí, de donde, por ejemplo, hay algunas enfermedades que deben tratarse con el médico de familia, hay otras que deben tratarse en un hospital de segundo nivel, y hay enfermedades que deben tratarse en el tercer nivel. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Por todas estas complejidades innecesarias que hay, lastimosamente el paciente va a parar directamente al hospital de tercer nivel, el hospital de tercer nivel se llena, el médico se vuelve loco con tantos pacientes, no puede tener obviamente calidad humana, sensibilidad, armonía cuando tiene mil pacientes en la cola, ¿no? Entonces, creo que, como habíamos hablado, este es un problema primero estructural y organizativo. Entonces, cuando nosotros tengamos las condiciones para poder, las condiciones para instaurar un excelente sistema nacional de salud, que lo podemos tener porque hay economía para eso, se puede comprar equipamiento, se pueden formar nuevos especialistas y se puede dar condiciones dignas a los pacientes para que puedan tratarse. No es justo que los pacientes que llegan a los hospitales de tercer nivel estén sentados en el piso, estén acostados ahí, amanezcan sobre frazadas, o sea, eso es realmente inhumano, o sea, no podemos hacer eso. Aquí en Bolivia ningún paciente que va a un hospital de tercer nivel va porque vaya a querer ir a ver de casualidad al médico. Aquí los pacientes van cuando realmente se ven muy mal. Nosotros, nuestra cultura es así, ¿no? O sea, somos demasiado resistentes, digamos, ¿no? Y cuando ya estamos sintiéndonos demasiado mal, es que nosotros acudimos a un médico. Y acudir a un médico donde, y que además, digamos, el médico por situaciones estas estructurales y organizativas no nos atienda bien, o nos dé una ficha de aquí para un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, entonces nos parece, digamos, irracional, ¿no? Entonces, pero no es culpa tampoco de los médicos, o sea, es culpa de la organización, y en realidad pienso que todos somos responsables, o sea, no vamos a culpar a nadie ahora, todos somos responsables de esto, todos, y si hacemos una autocrítica, en realidad
todos tenemos que ver con la salud, todos, ¿no? Muy bien, le agradezco. Ha estado con nosotros, nos hemos extendido el tiempo, doctor Wilber Basal, miembro de la Confederación Médica de Bolivia. Le comprometo para la próxima semana, doctor, si es que va a estar por la sede de gobierno con otros miembros, hablemos ya de esas complejidades que usted hablaba. ¿Cómo va a generarse en las próximas horas el garantizar la salud tras el paro que entendemos que puede prolongarse? Pero otro análisis que creo que amerita hacerlo es el pedido de acciones o de organizaciones como las víctimas de negligencia médica, por ejemplo. ¿Cuál sería la alternativa de proponer un control? De todas maneras, como cualquier gremio, todos tienen un control, es decir, de tu actividad profesional. ¿Y cuál sería usted hablaba, lo tengo anotado, de proyectos que ya grandes, en suma, que entiendo tal vez serán presentados en el encuentro plurinacional de la Confederación y con representantes tal vez de un comité ad hoc? ¿Cómo ven esta convocatoria abierta hecha por el presidente? Esos temas, doctor, lo comprometo la próxima semana, pero quiero su mensaje por favor, en estos momentos, cuando si una autoridad como Romero, el ministro, ha señalado que se ha sentido traicionado por algunos dirigentes, además dolido de haber trabajado horas y quería despojarse del tema político y llevar al tema netamente inherente al pedido que era, ¿cómo resolvemos el tema en función al control? Porque ese es, ¿no?, del autocontrol o regulación que dice en realidad el artículo 205, y había una flexibilidad, doctor Basal, usted coincidirá, y por eso quiero escuchar su mensaje, de suspender, de mantener esto en statu quo. Ya es demostrar amplitud a que los actores involucrados, incluso la sociedad, tengan un tiempo perentorio para tal vez mejorar, ¿no es cierto? Entre, como usted dice, usted ha hecho un análisis muy interesante de que el tema de la salud es una responsabilidad de todos. Doctor Basal, en esta entrevista que también me ha parecido muy interesante y prolija y además espontánea, abierta, primera vez que lo conozco a usted, veo sus inquietudes, veo su conocimiento, y eso por supuesto amerita otros espacios, y vamos a procurar a nuestras organizaciones sociales, porque también usted será ya una organización, ¿por qué no? Confederación. Vamos a tenerles la paciencia para que, por supuesto, en otras ediciones estemos con ellos. Doctor Basal. Sí, bueno, quizás un mensaje a nuestros colegas médicos que entendemos que están pasando, y en realidad todos estamos pasando por momentos muy difíciles en el país. Entonces, yo quisiera pedirles a ellos que también pidan a los dirigentes, en este caso, de que un poco se bajen los brazos, ¿no? O sea, no estemos actuando de forma tan reactiva y busquemos una solución a este problema, porque al final creo que tenemos más cosas en común que diferencias. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cosas en común que tenemos los médicos en Bolivia es que coincidimos en el hecho de que debe haber una normativa para regular la mala práctica médica. Coincidimos en eso, yo creo que todos coincidimos en eso. Ahora, que ya existe una y que la interpretación que le damos es diferente, es una cosa que se puede resolver, ¿no? Entonces, este artículo 205, se han hecho observaciones a este artículo, entonces, a la redacción, a la interpretación, entonces, pienso que se puede resolver ese tema, ¿no? O sea, no coincidimos en eso, o sea que... ¿Hay propuestas para aquello? Sí, cómo no, sí, o sea, no es que nosotros estemos aferrados a la idea de que este artículo está bien, que está perfecto, que está inamovible, o sea, nosotros pensamos y estamos de acuerdo con los colegas en que, si bien quizás no se ha socializado adecuadamente, que también es su responsabilidad del colegio médico, o sea, si bien ellos han firmado todo, la documentación, planteándose de acuerdo, han cambiado términos y todo eso, no han socializado con la base, y entonces ahora la base está en desacuerdo. Entonces, pensamos que
lejos de buscar culpables, pensamos en que a lo mejor este artículo pudiera socializarse más, pudieran escucharse más opiniones, ¿no? Si este artículo es la punta de lanza de todo este paro médico, pudiéramos hablar de cómo resolver todo esto en el ámbito más académico, no tanto con posiciones políticas, ¿no? Entonces, y comparar, por ejemplo, el artículo quizás con otros países de la región. Entonces, entendemos que por ahí puede haber una solución. Pensamos que los problemas más difíciles en este país se pueden resolver en el momento adecuado, de la forma correcta, con respeto, ¿no? Entonces, somos de esa filosofía. Y también quiero señalar que lo que usted planteaba al inicio, ¿no? Es preocupante, digamos, que las necesidades o los sentimientos legítimos de un grupo de médicos de base que están preocupados por este artículo 205 se estén manipulando de esta forma, ¿no? Porque no puede ser que ya hayan habido 13 reuniones y no se haya encontrado una solución. No puede ser que se hayan convocado, firmadas, no, con documentación y todo. No puede ser que ya hayan acudido a este diálogo tres ministros diferentes y tampoco se encuentre una solución. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí? ¿Qué es lo que se persigue? ¿A dónde se quiere llegar? Eso es sinceramente lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Entonces, porque, no sé, a mí me surge la duda, por ejemplo, ¿no? Si el artículo 205, por ejemplo, pudiera sufrir alguna modificación, o sea, podríamos reponer las acciones o la atención médica normal, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos esa convocatoria, ¿no?, a los médicos de base para que también, porque al final entendemos que ellos son los que están presionando, haciendo las huelgas y todo esto, pero les pedimos también que si bien ellos están siendo afectados y nosotros nos solidarizamos plenamente con ellos, pero también tenemos que pensar en nuestro pueblo, ¿no? Tenemos que pensar en que nosotros tenemos niños con cáncer y que en el transcurso de un mes puede cambiar su estadio. Y eso, ¿cómo se resarce a ese paciente, a ese niño, por ejemplo, que por no atención, por ejemplo, médica de un mes ha cambiado su estadio de cualquier tumor de un estadio 2 a un estadio 3 y ahora ya no hay que hacerle un tratamiento y hay que hacerle otro más caro? ¿Cuál es el valor de eso, no? Entonces, por eso también quiero que pensemos, o sea, le pido a mis colegas médicos, a quienes yo quiero, muchos de ellos quiero y admiro, sobre todo a las generaciones más recientes, les pido por favor que también nosotros generemos, digamos, el debate en la base y les pidamos a nuestros dirigentes que no adopten posiciones tan radicales y tan extremistas. O sea, pensamos que nuestras diferencias no son irreconciliables. Nosotros podemos encontrar un camino y podemos encontrar una solución, como siempre lo hemos hecho en Bolivia, ¿no? Tenemos, creo, la capacidad para eso. Claro, me obliga a hacer otra pregunta y tal vez ya en la parte final y del inicio de esta entrevista hablábamos de la acción política. Entonces, usted hace una exhortación tal vez a un grupo colegiado que tal vez ya tiene otra mirada, otro horizonte, y usted ha dado también en el punto claro y correcto que ha habido tantas convocatorias, tantas mesas de diálogo, preacuerdos, firmas, y sigue el problema. Es que yo le aseguro, se anula el mismo artículo observado que hay, no solo, incluso analizan periodistas hasta nuestro sector estará vulnerable, u otros, no hay problema, pero el tema está planteado, ya no será ese artículo para este sector que yo le hablo, un sector de los médicos, y estoy identificando con nombre y apellido, Colegio Médico, el doctor Cruz y el señor Larrea particularmente, ¿no es cierto?, que más allá de que pueda desafectarse, no tratarse el artículo, yo le aseguro que van a persistir en el conflicto porque hay otros afanes. Nosotros eso estamos deduciendo, sí, doctor. Sí. Nosotros, en realidad, en las reuniones que hemos tenido en el marco de la Confederación,
hemos planteado la hipótesis de que este era un movimiento que ha sido pensado desde un inicio y que ha tenido objetivos desde un inicio, ¿no? Inicialmente fue el momento de atacar a la ministra a diestra y siniestra. Posteriormente ya se atacó al presidente del Estado, planteando que él no escuchaba al pueblo, que él no atendía al pueblo, etc. Entonces ya en ese momento nosotros nos dimos cuenta que esto tenía una dirección diferente, porque en realidad, o sea, el tema del sector médico debe resolverse a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, y creo sinceramente que, y soy honesto al decir, pienso que 11 reuniones son suficientes para poder hablar de un artículo, debatir un artículo. Sí, y pienso que si son líderes legítimos, que saben pensar y razonar honestamente, o sea, 11 mesas de diálogo son suficientes para poder resolver el artículo 205. Lo que pasa es que aquí no ha habido interés por resolver el problema, y en este momento tampoco hay el interés. Entonces nuestra pregunta es, ¿hacia dónde estamos dirigiendo este barco? O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos quitar al presidente Evo Morales? ¿Queremos poner a alguno de estos actores políticos dentro de la presidencia? ¿Ese es el objetivo? ¿Por qué no se plantea de esa forma? ¿Por qué no dicen, digamos, a ver, yo quiero que Evo Morales deje de ser presidente y yo quiero ser el presidente? Sería sencillo, tan sencillo como eso. ¿Por qué no lo plantean así? Así tendríamos todos claridad. Lo que pasa es que eso no puede suceder, porque aquí hay un presidente elegido por la vía democrática. Entonces, y si tú quieres sacarlo, tú te presentas, por ejemplo, en el colegio médico, pueden hacer su propio partido político, no hay ningún problema con eso, en este país se permite eso. En este país en realidad se permiten muchas cosas, y yo creo que por insultarlo, ¿no? Sí, yo pienso que el problema en realidad en nuestro país es que se permiten tantas cosas y hay tanta flexibilidad que la gente hace lo que le da la gana. Entonces, pero bueno, pueden presentarse como un partido político, pueden presentarse como una opción política y candidatear y a lo mejor pueden ganar la presidencia. O sea, no hay problema con eso, pero lo que no pueden es utilizar a un grupo, a un gremio médico, a mandiles blancos, con posiciones personales, con ambiciones personales, y utilizar esas necesidades sentidas de los médicos con afanes que se separan totalmente de ese sentimiento que sienten los médicos de base, ¿no? Entonces, yo solamente quiero terminar esta entrevista primero dirigiéndome al pueblo boliviano. Adelante. Donde yo les voy a pedir a ellos disculpas por todos los médicos que quizás no hemos tomado las acciones necesarias o quizás no estamos tomando una actitud necesaria y estamos provocando daños irreversibles en muchos casos en la salud de la población. Entendemos que usted, como hijo mismo del pueblo, nosotros no hemos sido formados para eso, no nos hemos preparado para eso, pero también queremos que entiendan que el problema de la salud es un tema muy complejo y que es responsabilidad de muchas personas, como lo hemos señalado en la entrevista. Y quiero resaltar las palabras del ministro Romero de esta mañana, cuando él planteaba, ¿no?, que detrás de esta movilización de mandiles blancos se está ocultando una movilización política conspirativa. Entonces, eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no?, de las palabras del ministro Romero. Entonces, que le ha dado sinceramente una pérdida, digamos, en su naturaleza real a esta movilización, porque ya prácticamente el colegio médico no está de acuerdo con nada ni está de acuerdo con nadie. Si se sienta con el presidente, tampoco van a estar de acuerdo con el presidente. ¿A quién buscamos entonces? ¿Con qué van a estar de acuerdo? O sea, pongamos las cosas ya de una vez claras. Cuando haya claridad, cuando haya transparencia, vamos a poder encontrar un camino y una solución. Cuando hayan intereses oscuros, no vamos a encontrar la solución. Es tan claro como eso. Muy agradecido, ha estado con nosotros el doctor Wilber Basal. Él es miembro de la Confederación Médica de Bolivia. Ha meritado esta entrevista en el programa especializado de organizaciones sociales y sindicales por Bolivia TV, el programa Tiempos de Cambio. Muchas gracias. Permiso, Bolivia.